La Biblia describe las intervenciones de Dios en la historia de su pueblo, y la vida de Ezequías es uno de los ejemplos más notables de ello. Ezequías era completamente diferente a su terrible padre, Acaz. Durante su reinado, fue honrado por hacer lo correcto ante los ojos del Señor, siguiendo los pasos de su predecesor David. Cuando Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar a los 25 años de edad en Jerusalén, reinó durante 29 años. Fue elogiado por hacer lo que era agradable al Señor, al igual que David había hecho. Segundo Reyes capítulo 18, versículos 1 a 3. Ezequías fue notable por abolir altares, lugares de idolatría y destruir postes de adoración. Incluso destruyó la serpiente de bronce hecha por Moisés siglos antes, conocida como Neustán. Números capítulo 21, versículos 8 a 9. Aunque esa serpiente había sido usada por Dios para sanar a los israelitas mordidos por serpientes, terminó convirtiéndose en objeto de adoración, lo que llevó a Ezequías a destruirla. Su fidelidad a los mandamientos de Dios lo destacó entre los demás reyes de Judá. Removió lugares de adoración pagana, imágenes, columnas de piedra y postes dedicados a la diosa Asera. Segundo Reyes capítulo 18, versículos 4 a 5. Ezequías confió en Dios y su reinado fue sin igual entre los reyes de Judá. Tuvo éxito en sus empresas porque el Señor estaba con él. Segundo Reyes capítulo 18, versículos 6 a 16. Resistió al rey de Siria, se negó a servirle y derrotó a los filisteos, expandiendo su territorio desde torres de vigilancia aisladas hasta ciudades fortificadas. Durante su reinado tuvo lugar la captura de Samaria después de un largo asedio. Esta historia destaca la fidelidad, valentía y confianza de Ezequías en el Señor, que lo distinguieron grandemente de los reyes anteriores de Judá y muchos de los reyes de Israel. Entonces, el rey de Siria llevó a Israel al exilio en Siria, estableciéndolos en Halá, en el río de Gonza y en las ciudades de los Medos, ya que no escucharon la voz del Señor su Dios, rompiendo la alianza establecida por Moisés, siervo del Señor. Segundo Reyes 18, versículos 11 y 12. En el 14º año del reinado del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Siria, sitiaba todas las ciudades fortificadas de Judá, excepto Jerusalén, capturándolas. Ezequías envió un mensaje a Sennacherib en Laquis, reconociendo su error y pidiendo que cesara, prometiendo soportar cualquier imposición. Así, Sennacherib exigió un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, y Ezequías entregó todo el dinero encontrado en el templo del Señor y en los tesoros reales. Segundo Reyes 18, versículos 14 a 16. Ezequías incluso retiró el revestimiento de oro de las puertas del templo para satisfacer la demanda del rey asirio. Desafortunadamente, las cosas no salieron como se esperaba y Sennacherib conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo a Jerusalén. Segundo Reyes 18, versículo 17. En ese punto, es posible que Ezequías haya percibido su error en la situación y admitido su culpa, ofreciendo un rescate para evitar el destino de Israel. El tributo exigido era colosal, y Ezequías vació las arcas, incluso saqueando el oro del templo para cumplir con las demandas de Sennacherib. Sin embargo, la situación estaba a punto de empeorar, ya que Dios cercaría a los asirios alrededor de Jerusalén, poniendo a prueba la fe de Ezequías y demostrando su poder al pueblo. Segundo Reyes 18, versículos 17 a 19. Sennacherib envió una delegación y un gran ejército para exigir la rendición de Jerusalén. El Rabsaque, uno de los oficiales, cuestionó la confianza de Ezequías, diciendo que el rey de Siria tenía consejos y fuerzas para la guerra, y preguntó por qué confiar en Egipto. Comparó a Egipto con un bastón frágil, advirtiendo que confiar en ellos sería como apoyarse en un junco quebrado, ya que el faraón de Egipto no sería un soporte seguro para aquellos que confiaran en él. Segundo Reyes 18, versículos 19 a 21. El portavoz del rey de Siria intentó persuadir a Ezequías y su pueblo para que se rindieran, apuntando supuestas razones para tal decisión. Primero mencionó que Ezequías había destruido los lugares de adoración prohibidos por el Señor, insinuando que esto había enfurecido al Dios de Judá. Además afirmó que el ejército de Judá era débil para resistir el asedio sirio.
basándose en el hecho de que Ezequías había pagado tributos a Siria. Mintió al alegar que el propio Señor había ordenado el ataque, manipulando la situación para hacer parecer que contaban con apoyo divino. Los emisarios de Senaceribe pidieron hablar en arameo para que los oyentes en los muros no entendieran, intentando evitar que la población se preocupara más. Sin embargo, el portavoz sirio desestimó esta solicitud, insistiendo en hablar directamente en hebreo. Amenazó de manera repugnante a los habitantes de Jerusalén, diciendo que Ezequías no sería capaz de salvarlos de las manos de Asiria. Les advirtió que no creyeran en las promesas de Ezequías sobre la intervención divina para proteger la ciudad. El portavoz ofreció paz y prosperidad a cambio de la rendición, garantizando alimentos y una vida similar a la que tenían antes, pero lejos de Asiria. Pintó un cuadro atractivo de una tierra fértil intentando persuadir a los habitantes de Jerusalén a rendirse ante la inminente amenaza del asedio. Así como Satanás tienta a los creyentes con promesas atractivas, el pecado nunca cumple completamente sus promesas, como se afirma en 2 Reyes 18, versículos 33 a 37. El portavoz del rey de Siria desafió la fe del pueblo de Ezequías, cuestionando si algún dios extranjero alguna vez había liberado su tierra de las manos del rey de Siria. Enumeró los dioses de otras naciones que supuestamente habían fallado en salvar a sus seguidores, insinuando que el Señor tampoco podría rescatar a Jerusalén. El pueblo permaneció en silencio, ya que el rey había ordenado que no respondieran. Sin embargo, algunos hombres de confianza de Ezequías, vestidos con harapos de tristeza, informaron al rey sobre el desafío pronunciado por el emisario de Siria. 6 preguntas retóricas concluyeron el discurso, señalando que ni los dioses extranjeros ni el Señor habían liberado sus tierras de manos del invasor sirio. Cuando Ezequías escuchó esto, rasgó sus vestiduras, se vistió con saco y fue al templo del Señor. Envió a Sebna el secretario junto con los ancianos de los sacerdotes, vestidos con saco, al profeta Isaías, hijo de Amós. Ezequías le narró a Isaías el día de angustia y humillación que había llegado para el pueblo, solicitando que Isaías orara por el remanente de Judá. La historia de Ezequías sirve como un poderoso recordatorio de que la fidelidad a Dios no nos exime de la adversidad, pero nos prepara para enfrentar las pruebas. Incluso ante el silencio divino, Ezequías buscó adorar en el templo y envió una delegación para consultar al profeta Isaías, buscando la orientación de Dios. Isaías, por su parte, transmitió un mensaje de consuelo, asegurando que Dios actuaría, alejando al rey de Siria de Jerusalén. Esta experiencia destacó que confiar en Dios en momentos difíciles es esencial, permitiendo presenciar su acción en nuestras vidas. No tengan miedo. Esta frase es constante en la Biblia, es la manera de Dios de calmar a su pueblo, infundiendo confianza y asegurando que Él está en control. El Señor no solo escuchó las palabras blasfemas del emisario del rey asirio, sino que planeó una respuesta. En lugar de derrotar a Jerusalén, el rey Senaceribe regresaría a su propia tierra y perecería por la espada. 2 Reyes capítulo 18, versículos 8 al 13. Cuando el comandante Senaceribe regresó y encontró al rey de Siria luchando contra la ciudad fortificada de Judá, intentó nuevamente intimidar a Ezequías. Envió mensajeros diciendo que no confiara en su Dios y que Jerusalén no sería salvada, mencionando las tierras destruidas por los reyes de Siria en el pasado. Probablemente acampado cerca de las murallas de Jerusalén, Senaceribe esperaba una respuesta de Ezequías. Sin embargo, al enterarse de que el rey había trasladado su ejército a Libna, al suroeste, y que el rey de Etiopía se estaba preparando para luchar contra él, desvió su atención por un corto periodo. Dejó claro que regresaría, repitiendo las amenazas hechas anteriormente por su subordinado. 2 Reyes capítulo 19, versículos 14 al 19. Ezequías, al recibir la carta de los mensajeros, no se desesperó. La llevó al templo, extendiéndola ante el Señor, y oró. Ezequías reconoció la superioridad del Dios de Israel sobre todos los reinos de la tierra, pidiendo al Señor que escuchara y viera la burla de Senaceribe. Ezequías enfatizó que los reyes de Siria habían devastado a otras naciones y sus falsos dioses, creados por manos humanas, fueron destruidos por ser impotentes.
Buscó la liberación de Dios de las manos de Senaceribe para que todas las naciones reconocieran que solo el Señor es Dios. Ezequías, en lugar de desesperarse, depositó su confianza en Dios y reconoció la diferencia entre el Señor y los dioses fabricados por el hombre. Confiaba en el Señor, el supremo creador, sabiendo que solo Él podía traer liberación a su pueblo. La carta de Senaceribe fue vista por Ezequías como un ataque al carácter de Dios. Él imploró a Dios para que se justificara y defendiera a su pueblo. Ezequías recordó a Dios que responder a su petición traería gran gloria a él. Esta oración sirve como modelo para los creyentes que están en aflicción. Segundo Reyes capítulo 19, versículos 20 a 28. Isaías, hijo de Amós, envió un mensaje a Ezequías en nombre del Señor Dios de Israel. Transmitió las palabras del Señor contra Senaceribe, rey de Asiria. El Señor decía que la Virgen hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza contra ti. Senaceribe se burló y blasfemó contra el Dios vivo, arrogante en su actitud desafiante. Los mensajeros de Senaceribe desafiaron al Señor, planeando con orgullo conquistar montañas, cortar cedros en el Líbano y secar los ríos de Egipto. Pero el Señor, Dios de Israel, afirmó que desde hace mucho tiempo Él planeó y ejecutó lo que estaba por venir. Usaría a Senaceribe como instrumento para convertir ciudades fortificadas en ruinas, dejando a los habitantes impotentes y avergonzados. El Señor conocía cada movimiento de Senaceribe, su furia y su arrogancia. Debido a su hostilidad contra Dios, el Señor colocaría un anzuelo en su nariz y una brida en sus labios, haciéndolo volver por el camino por el que vino. Dios escuchó la oración de Ezequías y nuevamente se manifestó a través de Isaías. Senaceribe es burlado en la respuesta poética que exalta el soberano dominio de Dios sobre las naciones. Él que blasfemó y se enalteció no comprendía que sus victorias eran parte del plan de Dios. Senaceribe no podría hacer un movimiento del cual Dios no estuviera al tanto. Su furia dirigida hacia el Señor solo resultaría en su regreso a Siria. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19. A Ezequías se le informó que ese año comerían de lo que crecería por sí mismo, en el segundo año, de lo que brotaría voluntariamente, y en el tercero, plantarían y cosecharían, cultivando sus propios frutos. Un remanente de la casa de Judá permanecería firme y fructificaría. El celo del Señor de los ejércitos cumpliría esto. Dios trajo palabras de consuelo a un rey y a su pueblo, quienes enfrentaban la amenaza de un siervo y la inevitable escasez de alimentos ante el temor de los asirios. El pueblo de Jerusalén estaba cercado por murallas e incapaz de sembrar cultivos. Sin embargo, la señal de Dios para Ezequías fue que, durante los siguientes 2 años, el pueblo de Jerusalén subsistiría con las cosechas de las semillas que brotarían naturalmente. Tendrían la capacidad de sembrar y cosechar, plantar viñas y disfrutar de sus frutos en el tercer año. Judá no sería destruida. Un remanente sobreviviría, florecería y dejaría los límites de Jerusalén, porque el Señor es celoso por su gloria y por su pueblo de la alianza. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 32 al 34. Por lo tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará una flecha en ella, no vendrá con escudo ni levantará rampas contra ella. Por el mismo camino por el que vino, por ese mismo camino regresará, dice el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Dios protegería a Jerusalén contra Senaceribe por amor a sí mismo y al cumplimiento de su promesa a su siervo David, manteniendo a uno de sus descendientes en el trono de Jerusalén para siempre. Esto culminaría eventualmente en el reinado de Jesucristo nuestro Señor. Dios no permitiría que un rey asirio inexperto frustrara sus planes. Él cumpliría su promesa. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 35 al 37. Esa noche, el ángel del Señor salió y golpeó a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Cuando los sobrevivientes despertaron, todos los 185,000 estaban muertos. Senaceribe entonces regresó a Nínive, pero mientras adoraba en su templo, sus propios hijos lo asesinaron con una espada.
escaparon a la tierra de Ararate, y su hijo, Esaradón, lo sucedió como rey. Un solo golpe del ángel del Señor bastó para liberar a Ezequías de su enemigo, resultando en la muerte de 185,000 soldados asirios. Más tarde, mientras adoraba en su templo, Senaceribe fue asesinado por sus propios hijos, revelando que el Dios de Senaceribe no pudo proteger a su devoto seguidor, ni siquiera en su propio santuario. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 35 al 37.